Bienvenidos todos a un episodio más de Judaísmo Hoy, un espacio para discutir, aprender, reflexionar sobre los temas que nos conectan, nos inspiran, nos desafían como comunidad y de pronto nos obligan a pensar y a tomar partido. Pero todo lo cuestionamos, lo preguntamos, lo analizamos, lo pensamos y luego hacemos lo que tengamos que hacer. También exploramos el pasado para comprender los acontecimientos actuales y para tratar de evitar que se repitan las mismas historias. En fin, hoy tenemos con nosotros como invitada especial a Débora Appeloy, que tiene una programa que se llama Tikkun Talks, conversaciones que inspiran a reparar el mundo. Pero igual tenemos también, como siempre, tenemos a Carmen del Sedihum, que nos traerá, como siempre, materiales sorpresivos y sumamente interesantes. Y como siempre, tenemos las efemérides para poder empezar y poder relacionarnos con lo que ha pasado en la historia judía y historia del mundo en esta semana a lo largo de la historia. Vamos pues a empezar. Tenemos a Judith con nosotros, tenemos a Isaac, eh, todo el mundo está aquí, gracias, y vamos a empezar con las efemérides. En esta semana fue asesinado el fiscal argentino Alberto Nisman. Eh, Crimen que obviamente, igual que siempre en Latinoamérica, pues ahí sigue pendiente y que no, no parece ni tendrá solución en mucho tiempo, porque todos sabemos el que lo asesinaron fueron los iraníes en conjunción con la presidencia de Argentina y pues ambas partes siguen siendo muy cuates. Bueno, también se estrenó esta semana el cortometraje You Nasty Spy. Perdón, Daniel, un comentario antes de lo de Nisman, decirles que los que quieran buscar en Diario Judío, tenemos una entrevista alrededor de 2 o 3 semanas antes de que fuera asesinado que le realizamos a Adolfo Nisman en México, donde claramente nos dijo, ¿sí?, que tenía miedo de que fuera asesinado y de que su vida corría peligro y todo lo que estaba sucediendo. La pueden encontrar en Diario Judío, ya tiene 10 años, pero ahí la pueden. Bueno, pues qué bueno que me recordaste eso y qué bueno que hiciste esa entrevista. Ya saben, ahí está la entrevista para quien quiera oír a Nisman unos días antes de que fuera asesinado. Bueno, hay veces que quisiéramos no ser parte de la historia, ¿verdad? En fin, en esta semana también Sandy Koufax fue elegido al Salón de la Fama de Copperstone como el pitcher, el gran pitcher de los Dodgers. Y alguien no tan gran, pero igual el Klaus Barbie fue arrestado en Bolivia. El mismo día fue arrestado Klaus Barbie, el carnicero de León. Em, y de él vamos a hablar al rato un poco porque vamos a hablar del holocausto y todas estas cosas. Ah, y aunque ustedes no los crean, em, más del, más de la mitad del mundo no sabe que pasó el holocausto y más de la mitad del mundo no puede mencionar el nombre de su campo de concentración. Pero bueno, eh, también en esta semana se expidió el decreto de expulsión para los judíos portugueses porque el rey de Portugal se quería casar con la reina de España, bueno, la princesa de España, y bueno, pues para casarse el rey de España dijo, está bien, pero deshazte de todos los judíos a los que recibiste, porque muchos de los de España se fueron a Portugal y tuvo la importantísima y genial idea de correrlos a todos. Y gracias a eso, ellos se fueron a Holanda, a Inglaterra, a Francia, a Austria-Hungría, y el imperio holandés surgió de ahí y no fue el imperio portugués, que se quedó atorado con Brasil y 2 o 3 pedacitos de África. Y bueno, no les fue mal tampoco. En fin, eh, también esta semana empezó la Operación Reinhardt. En la Operación Reinhardt, el 20 de enero de 1942, lo subrayo, porque hasta 1942 había campos de concentración, pero no había campos de exterminio. Moría gente por todos lados a toda Europa porque estaba la guerra, pero hasta 1942 no había campos de exterminio, no había
tampoco ninguna razón para creer que pudieran existir. Y de eso vamos a hablar nuevamente más tarde, si está nuestra invitada con nosotros. También se inició en esta semana, apenas un año después de que empezó los campos de concentración de exterminio, se organizó y se inició la lucha de la resistencia en el gueto de Varsovia. La Organización Judía de Lucha en Varsovia emitió su proclamación informando que iba a empezar ataques contra los alemanes, que por cierto nunca fueron apoyados ni con armas, ni con estrategias, ni con información por el gobierno polaco en el exilio y tampoco por los aliados. En fin, los cuales, por cierto, para que quede también claro este asunto, se negaron a volar les pidieron que si por favor usaban sus aviones para volar las vías de tren que entraban a Auschwitz, que además de campo de concentración, era un centro de producción de la IG Farben, la Volkswagen y la Mercedes gigantescos, obviamente con trabajo esclavo, y los aliados dijeron que no tenían la capacidad y el tiempo y la paciencia para hacer eso. Bueno, aliados no sé de quién, pero no de nosotros. Y también acá, fíjense, en enero de 1639 se inició el auto de fe en Lima. Esto fue 200 años, poco menos de 150 años después de la expulsión de Portugal. Siguieron los autos de fe, esta vez en Lima. También esta semana, Charles Lindbergh, igual que Henry Ford y toda la plutocracia americana, le pidió al Congreso negociar con Hitler para no entrar en la guerra contra Alemania, que era tan buena y tan bonita, que les producía tantos ingresos y tantos beneficios económicos, que pues obviamente no quería perderlo solo por unas cuantas personas que se iban a morir. Uno de los sobrevivientes de las masacres de la Segunda Guerra se convirtió esta semana en la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, y aunque usted no lo crea, tuvo que llegar a secretaria de Estado para que alguien le señalara el hecho de que su familia era sobreviviente del Holocausto, porque nadie le había querido decir nada, nadie le quería contar que había pasado con la familia en Austria-Hungría. Bueno, también nació Jacobo Kostakowski. Usted a lo mejor no sabe quién es, y sin embargo fue un importante violinista, compositor y director de orquesta mexicano. Nacido en Rusia, emigrado a México y conocido en México por sus capacidades musicales. Nació Efraim Avigdor Spicer, un arqueólogo que cambió la visión de la historia judía porque encontró que Israel estaba lleno de artefactos no judíos, y con eso hizo un importante cambio en la percepción de la historia judía, aunque, como ya saben, hoy en día pues tenemos otros datos. En fin, y finalmente nació Neil Diamond en esta semana, en 1941. 1941, el mundo estaba en llamas cuando nació Neil Diamond. Charles Lindbergh pedía no entrar a la guerra y Auschwitz se convertía en campo de exterminio. Todo en el mismo día, la misma semana, en 1941. Y bueno, esto es lo que son las efemérides que, como ustedes ven, nos remontan constantemente hacia el Holocausto y lo que pasó en el Holocausto, a pesar de que, de acuerdo a una entrevista publicada ayer, más bien hoy en Diario Judío, la mitad del mundo ni siquiera sabe lo que es el Holocausto, y no son capaces de mencionar el nombre de un solo campo de exterminio, porque ni sabían y probablemente tampoco les interesa mayormente, pero de eso vamos a hablar ahorita cuando presentemos a nuestra invitada de hoy. Tenemos aquí a Débora Appleby. ¿Correcto, Débora? Débora. ¿Tenemos a Débora o no? Eh,
Bueno, parece que tenemos un problema técnico. Estamos teniendo problemas técnicos porque tenemos mucho aire muy fuerte en la zona de Tijuana, San Diego, que está provocando que se pierda la conexión eléctrica constantemente. Mm, Para quien está preguntando, nadie está en problemas alrededor que nosotros sepamos de nuestro público, por lo menos, pero hay varias órdenes para evacuar regiones tanto en Chula Vista como en San Diego, en zonas altamente habitadas y bueno, nadie todavía está en peligro, pero, pero no está de más que ustedes lo sepan, que podríamos tener que salir del aire si esto se extiende, que espero que no. Y ahora, déjenme ver, tenemos que poner a Débora. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos que hacer la co-host. Y para los que no saben, pues ya saben que yo no sé cómo hacer co-host. Entonces vamos a aprender a hacer la co-host. Allow to record, bla, bla, bla. Ahorita lo hacemos, Daniel, ya la ponemos a Débora y todo esto. Pues te espero adelante. Mientras llega Un Débora, segundito y Débora estará ya. mientras habilitamos a Débora en sus micrófonos para que Débora, participe con bienvenida. nosotros. Esperemos estés por ahí. Acá Hola, tenemos a Débora. Hola, Bienvenida, Débora. Débora. gracias. Eh, Bienvenida. ¿Y por qué no entras directamente al tema y nos cuentas qué es tu programa? Claro, muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto, Daniel, mucho gusto a todos los que están conectados. Soy Débora Peloy y soy fundadora de Tikkun Talks, una plataforma que creé con la misión de reparar. Para los que no saben lo que significa Tikkun, significa reparación, repararnos a nosotros mismos y reparar el mundo, una conversación a la vez. ¿En dónde estás? Aquí en la Ciudad de México, ¿Y de dónde eres? de Venezuela, Ok. ¿Y esto empezó en Venezuela o empezó en México? en Miami. Ah, en Miami, ninguna de las dos. Ok, ¿hace cuánto tiempo? Hace 2 años y medio. Lo lancé en septiembre del 2022, después de toda una trayectoria de trabajar yo en mercadeo, en estrategia, en publicidad, en comunicaciones, y al mismo tiempo siempre teniendo un interés muy profundo en, llamémoslo como lo llamemos, en hacer Ashbará, en trabajar en pro de la defensa del Estado de Israel y del pueblo judío. Creé esta plataforma estratégica e intencionalmente, más que todo para personas no judías, para construir puentes, para mostrar nuestra cultura, nuestra luz. Y bueno, empecé con una serie de entrevistas a diferentes líderes del cambio, changemakers, en temas de impacto social y de impacto ambiental. Y bueno, he seguido con eso, ha sido muy bonito el camino en el que me he encontrado, más que todo con invitados y con entrevistados no judíos, a quienes les enseño el significado de Tikkun Olam y de Tikkun en el sentido de propósito de vida. Y es muy lindo porque luego ellos también terminan enamorándose del concepto y utilizándolo. ¿Y de dónde es de donde más se ha conectado la gente a tu plataforma? Si lo veo en mis estadísticas de la comunidad de Instagram, que es la más grande que tengo hasta ahora, Venezuela y Estados Unidos, Miami, o sea, hispanos de Estados Unidos, pero más que todo en Miami. Y de tercer lugar tenemos Argentina y de cuarto México. Así que me ayudaría mucho si todos los que están aquí conectados, no sé cuántas personas son, agarran ahorita su celular y buscan en Instagram Tikkun Talks y le dan follow, porque me encantaría seguir creciendo en la comunidad de México, por supuesto, en el resto de Latinoamérica. Oye, Pues vamos a Daniel, decir déjame, que algo así no, suceda en el futuro. Daniel, Daniel, déjame Dime. decirte que Débora ya es muy mexicana, de corazón venezolano, pero cuando publicamos hace poco algo de ella,
para que veas la importancia. Los venezolanos salieron a decir, ella es venezolana, los americanos a decir, ella es americana, y nosotros como mexicanos y como Diario Judío a decir, es parte de nosotros, porque hace cosas muy interesantes, no nada más en ese sentido, sino que además ahora trae un proyecto que va muy acorde con una fecha que se conmemora el lunes, pero que hoy ya empezaron varias celebraciones. Estamos justo en el Colegio Lamí, donde hoy tuvimos el testimonio, como tú decías, de una sobreviviente del Holocausto, ¿sí? Que tampoco empezó a hablar y hoy contó cómo fue salvada en una maleta, lo cual fue muy interesante, pero Débora está haciendo cosas también bien interesantes con todo esto, Daniel. Ok, bueno, pues que nos cuente qué está haciendo. Gracias, Isaac. Sí, bueno, como les contaba, Tikkun Talks empezó en el 2002. Yo estaba viviendo en Miami. Siempre he estado muy conectada a México. Viví aquí en México antes. Y en ese verano, no, en el verano siguiente, que viene en el 2023, más que todo por temas de trabajo, no estaba viviendo aquí, pero conocí a mucha gente aquí de mis otras veces. Y por una serie de casualidades, de cosas de Nina Shamaim, me impulsó a aprovechar el tiempo que pasé aquí para hacer entrevistas a sobrevivientes del Holocausto que hablan español y que están aquí en México. Empecé en México. Mis abuelos son sobrevivientes. Ellos no hablaban tanto, no eran de esos que iban a los colegios a dar charlas. Este, mm, ¿De dónde era tu Seide? ¿Ah? ¿De qué pueblo era ¿De mi dónde? sede? De Radzin, Ok, ¿y la Bobe? Stolche. Aquí están si los quieren ver. Esta soy yo en mi bat mitzvah y mis abuelitos. Perdón, me dio como una resequedad. Mis abuelos, los dos son polacos, de diferentes pueblos, diferentes shtetls. Ellos dos tienen cada uno una historia de supervivencia súper interesante, como todas las historias. Llegaron a Venezuela después de la guerra y se conocieron allí y se casaron y bueno, de ahí viene toda mi familia. Ok, y ellos ya están grabados, ya los tienes grabados, supongo. Bueno, una parte triste de esta historia es que yo crecí siempre con ese compromiso y esa sabiduría de que mi propósito de vida era hacer algo al respecto del tema del holocausto y que lo tenía tan cercano, que lo tengo en mi ADN. Pero claro que cuando mis abuelos estaban vivos, yo no había todavía encontrado mi voz y no tenía una plataforma como la tengo hoy. Entonces, sus historias están documentadas. Mi abuelo escribió un libro, se los puedo mostrar aquí. Tengo, mi abuelo escribió un libro contando también toda su travesía en territorio ruso durante la guerra. Eh, o sea, hay otras instituciones ¿Él y estuvo en la Resistencia? mi abuela Musha, que descansa en paz, estuvo en la resistencia de los partisanos en los bosques de Bielorrusia. Y mi abuelo estuvo durante 8 años deambulando por Rusia, por territorio ruso, buscando diferentes trabajos y formas de Bueno, mantenerse, entonces ya sabemos quién llevaba la voz cantante en esa familia. bueno, los dos, Pues sí. sí. Pero bueno, sí, en esencia crecí con mis abuelitos y sus historias de supervivencia. No los grabé yo, pero sí, los recuerdos de todo lo que compartí con ellos me los llevo para siempre. Y durante el tiempo que viví en México, siempre me involucré en diferentes organizaciones y grupos de hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto. Tuve el chance de trabajar para el Museo de Memoria y Tolerancia y fui conociendo algunos sobrevivientes y ese verano del 2023 que estuve aquí, se alinearon todos los astros y los recursos para poder empezar a hacer estas entrevistas que son las que voy a lanzar el lunes. ¿Cuántas tienes ya? Hasta el momento tengo 9 grabadas. Ok. Si alguien quiere ser entrevistado, ¿cómo se comunica contigo? Que me llamen, que me busquen, 100%. Aquí les dejo Sí, mi bueno, teléfono. ¿cómo te llaman y cómo te buscan?
Mira, Salen a la calle y gritan. ¿En qué colonia? aquí voy a poner Si el no, lo vamos a en el tener en la chat. memoria del programa. Lo podemos tener en la memoria del programa y si no nos pueden escribir a Diario Judío y con todo gusto también lo programamos, lo hacemos, como acabamos de hacer con Visa, para tanto The Voice of the Silence como para el proyecto que tenemos acá, que ya lo conoce Débora, como para el proyecto de Débora, y combinar y conjuntar, porque toda esta memoria hay que guardarla, hay que preservarla y hay que compartirla, porque es importante que la gente la sepa. Entonces, con Débora tendremos ahí en la memoria todos sus, y en el artículo todos sus, el chat, el Eh, teléfono y todo lo demás que se necesita para que la gente no tenga que correr ahorita a Pero juntar si lo así sabe y corriendo. puede mencionarlo ahorita, también puedes claro, mencionarlo para la gente que nos está oyendo ahorita y que no quiere volver a regresar a buscar los datos en la memoria, ¿verdad? sí, sí, por favor, Claro. A anoten, ver, saquen tu lápiz. Mi WhatsApp es +1-305-778-6209. En WhatsApp es donde soy más responsiva. ¿qué Mi dijiste? email, disculpa. Discúlpame, la gente que nos está escuchando ya se levantó, tomó una pluma, tomó un pedazo de Ay, ya, papel y tú dijiste un teléfono. Dime qué número dijiste, por favor. +1, que es el código Sí, de Estados Unidos. Ese es mi WhatsApp. ajá. 305 305 778 778 6209. 6209. Muy bien. Ahí Ah, está el número y estará en la memoria para todos los que no lo pudieron apuntar ahorita, pero por lo menos ya lo escucharon y lo entendieron. Ahora perfecto, gracias. dígame, Y mi email, si prefieren escribir email, es claro, a ver, vamos a ver tu email. Débora, así como suena, con B alta y con H al final, @tikuntalks, TIKUNTALKS.org. Igual le Perfecto. pueden pedir mi contacto a Isaac, que él es súper rápido y manda todo súper efectivo y él se los va a mandar en el momento, pero me perfecto. encantaría seguir conociendo las historias de otros sobrevivientes Oye, que todavía estén aquí en México, lúcidos y con ganas de Entre compartir. los que has entrevistado, ¿tienes oye, algún otro de la resistencia? No, No, o no, sea, solo tu Bobe. Y no digo. la tienes grabada, la tienes en el libro. La tengo grabada en ¿sabes el proyecto que hizo Steven Spielberg en los años Sí, 90? ok. La tenemos grabada allí contando su historia. Y tenemos también escritos y Pues está bien porque es bueno documentada que la la historia de gente mi abuela, muy sepa, interesante. para los que no saben o lo tienen borrado de la mente, no fueron borregos ni se dejaron matar. ¿Y qué edad tenía tu Bobe? Cuando estuvo en la Resistencia, Sí, 15 años, era una 15 adolescente. años. A ver, volteen ustedes y vean a todas las niñas de 15 años que conocen y díganme a cuántas de ellas se imaginan corriendo en los bosques. Ya no les voy a decir en dónde, pero vamos a poner los bosques, los campos alrededor de Interlomas o los bosques de Xochimilco con un arma y defendiéndose y tratando de sobrevivir y sobreviviendo y ganando. Acuérdense, bueno, niñas de 15 años que ustedes conozcan, volteen y véanlas y vean si les ven la capacidad, la lucha para sobrevivir. La Bobe sobrevivió, sí. Sí, Isaac. Isaac. Daniel, dentro de las historias, ¿sí? Dentro de las historias que comentas, justo Débora acaba de estar ayer también con Mario Sinal. Mario acaba de presentar uno de sus libros donde habla de 300 y pico mujeres que combatieron y se resistieron en diferentes áreas a los nazis en muchas cosas. Probablemente esté el Bobe de Débora ahí en este libro, en estas historias, pero dentro de todo, y pueden saber más y escuchar más de eso en la entrevista con Mario Final que acabamos de hacer y donde nos contó varias de estas historias para que la tengan y justamente hablar de eso, de cómo sí se resistieron, que no nada más resistió Hannah Arendt, sino que hay 300 y pico, y curiosamente, como dijo Mario, el día que acabó y salió a la luz el libro y acabó de imprimirse, ese día encontró 5 historias más, y seguramente se van a encontrar muchas más de esas historias, y estoy hablando únicamente de mujeres, entonces, Yo y habla de tengo varios acá, levantamientos muy interesantes. yo tengo y lo pondremos en la memoria, un libro de 1200 páginas Sí, mencionando a
todos los que ellos pudieron documentar como combatientes. No fueron Bueno, 300, quizás fueron 30,000, porque la a ver, resistencia se dio a todo lo largo y ancho, desde Alemania hasta bueno, los confines de Bakú en Rusia y Stalingrado. bueno, Los judíos lucharon, ahora como dicen hoy, las y los judíos lucharon y pertenecieron a la resistencia en todas partes. oye, pero tenemos aquí a Débora, entonces te aprovechar de Débora, de las 9 que llevas, ¿nos puedes platicar de estas 9? Ya nos contaste una. ¿Qué te han dicho? ¿Quiénes son estas 9 entrevistas que has hecho? Primero, ¿quiénes son? Claro. Mira, la primera que hice, que es la que voy a lanzar el lunes, es con la señora Georgie Stern. Ella es de Hungría y ella era una bebita cuando empezó la guerra. Y bueno, el resto no lo voy a contar porque lo van a ver en el video que voy a lanzar el lunes, pero es una historia muy bonita de ella, cómo su mamá la salvó a ella y a todos sus hermanos durante la guerra y cómo se refugiaron en las casas de Raúl Wallenberg. Y bueno, cómo ella convirtió todo ese dolor de haber perdido a su papá en lo que fue su vida y ha sido, y ha criado una familia súper unida, numerosa, religiosa, y bueno, es una historia preciosa la de Georgie Stern. También entrevisté a Bronnie Stashberg, Sí. que me imagino que la mayoría de la gente aquí debe conocer a Bronnie porque es de los que más habla, tiene su libro. Lo fui a conocer en su panadería que tiene en la Colonia del Valle de pasteles sin gluten. Divertidísimo el señor. Precioso, sí, 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 lo máximo el señor Brony. Pero la diferencia que tienen mis entrevistas es que son más de corte inspirador y de aprender de su ticún, de cómo ese dolor y esa oscuridad la convirtieron en luz y del después. Claro que nos cuentan un poquito de lo que fue su historia durante el Holocausto, pero ya lo han contado tantas veces y ya están cansados, y ya quien quiera saber esa parte más documental tiene muchos otros libros, artículos y videos que ver, y lo que yo quería era aprovechar que todavía están vivos y lúcidos y que nos den lecciones de vida. Por eso los llamé tutoriales. Son tutoriales de vida de cada uno de estos sobrevivientes. Y sin echar a perder tu trabajo, ¿puedes contarnos algo que hayan hecho para mejorar la vida de los demás? Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Cómo Este, que? bueno, o sea, el patrón que encuentro transversal y lo que se repite en todas las entrevistas que hice y los sobrevivientes que conocí es esa visión de que nunca buscaron una venganza y nunca dejaron que ese odio y ese terror se apoderara de su forma de ser, de su personalidad. Y todos repitieron más o menos lo mismo, que su mayor victoria es el estar hoy vivos y la familia que formaron, sus descendientes. O sea, que esa venganza de Hitler son mis nietos, son mis bisnietos. Ese es el aprendizaje más bonito que rescato de todas estas entrevistas. Oye, ¿Alguno de además de que ellos lo ha vamos hecho a estar algo lanzando. particular? ¿Alguno Disculpa. de ellos ha hecho algo particularmente llamativo en referencia a la colonia, la sociedad, el grupo con el que vive? Eh, sí, sí, tenemos, o sea, todos han formado familias y se desarrollaron en negocios y en trabajos para tener un sustento y poder criar una familia en un país nuevo. Eh, en especial me gustaría resaltar la historia del señor Alberto Bejarano, que también lo entrevisté, y que su hija escribió un libro contando la historia de su papá y dándole mucha más luz y reconocimiento a una historia muy poco conocida, que es la comunidad de Bulgaria. Que en Bulgaria el holocausto, la historia fue muy diferente y el rey Boris III fue como bien protector de su comunidad judía, y la sociedad de Bulgaria también protegieron a sus judíos, y es una historia que, por ejemplo, yo que he estudiado el tema no la había escuchado, como que no, no se hizo tan popular. Y
Y es hermoso el regalo que le están dando a la humanidad con esa historia, con ese libro. Sin querer salpicar al rey Boris, y hay que subrayar que todos los que estaban en Bulgaria, que no eran de nacionalidad o de origen búlgaro, fueron entregados a los alemanes. A los que fueron Pero, Daniel, pero importante que en sí, Bulgaria es de fueron los pocos protegidos países, aquellos que eran búlgaros y que también pudieron claro, haber sido entregados. Pero nada más lo pongo para que precisamente, porque la gente que no sabe puede creer y decir, bueno, y si fueron tan protegidos todos los que estaban en Bulgaria, no, no, fueron protegidos todos los que eran búlgaros, lo cual también fueron claro. muchos que sobrevivieron Ojalá gracias a... hubieran sido todos, ojalá otros países hubieran hecho lo mismo, pero fueron más de 50,000 judíos los que se salvaron. Bulgaria es el único, es de los pocos países donde la comunidad judía creció durante el Holocausto. Hubo como 200 judíos más después del Holocausto que antes del Holocausto. Además, curiosamente, acabamos también con la embajadora de Bulgaria y con el cónsul honorario de Bulgaria en México. Y hace poco estuvimos con el hijo del rey Boris en Bulgaria con ellos también y recorriendo lo que ellos llaman un poquito, que lo que ellos dicen es que no entienden por qué el mundo les dice que felicidades por lo que hicieron, cuando era lo que el mundo tenía que haber hecho. Ellos no hicieron nada extraordinario, era lo que el mundo tenía que haber hecho, pero bueno. Y el libro del que habla Débora es el de Sophie Goldberg, vale la pena que lo lean y también busquen información con nosotros. Sophie es increíble y es colaboradora también de Diario Judío. Pero a ver, Débora, Y quería esto va agregar a que estar Sophie lanzando. me comentó que hace poco también tuvo un encuentro muy especial con el hijo del rey. Y también es como un cierre de ciclo muy especial. Es Le importante. mandamos al rey de Bulgaria, justamente nosotros le mandamos al rey de Bulgaria el timbre que se hizo en conmemoración de Bulgaria, las relaciones con México, y curiosamente el timbre lleva un emblema y toda la referencia judía. El timbre que se hizo en México, para eso, y se lo mandamos con Sophie al rey de Bulgaria, el cual estuvo muy, bueno, no es rey, pero es el rey de Bulgaria, como se le conocen, para todo eso, ¿no? Oye, Sophie, dime algo. El lunes voy a lanzar cada semana vas a estar lanzando una. ¿Cuál es la idea? Porque además las vamos y nos lo vas a mandar para que las reproduzcamos y las pongamos todas en Diario Judío dentro del proyecto como un espacio dedicado a Tikkun Talks de Débora Apeloy en Diario Judío, ¿verdad? Segurísimo, sí. El lunes lanzamos la primera y consecuentemente cada 2 días van a ir saliendo las siguientes. Buenísimo. ¿Eh? Oye, ¿y qué es lo que más te impactó? Ya nos dijiste qué es lo que dejaron, pero cuando los entrevistaste a ellos, a estas 9 personas, 8, ¿qué es lo que más te impactó? ¿O cuál fue la historia o el momento que más te impactó cuando estabas diciendo, no es posible? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Alguna cosa? Que todas las historias del Holocausto son muy impactantes. Eh, Te digo, y no me quise enfocar en la parte del terror, sino en la parte del después. Pero si tuviera que compartir un ejemplo en específico con el señor Luis Opatowski, en un momento me dijo que él también era un niño cuando sucedió todo esto y me habló del hambre y me dijo Ah, que me lo preguntó, me hizo la pregunta así como de forma un poco retadora, me dijo, cuando uno tiene hambre y no hay nada para comer, ¿qué haces? Y yo me quedé así como en blanco, le dije, no sé. Me Pues se va dijo, al súper. bueno, no, le respondí que no sabía y él me dijo, pues te chupas una piedra. Y eso a mí me choqueó mucho, escucharlo de él y escucharlo desde el punto de vista de un niño que pasó mucha hambre. no, no sé si te Fíjate que la contó mayor Luis, parte de Débora. ellos, Vas, Daniel, vas. adelante Isaac, Ah, bueno, no sé si te contó Luis Opatowski, él fue a la Marcha de la Vida y cuando programaron los vuelos para la Marcha de la Vida, este, resulta que volaba por Lufthansa a Alemania. Y él dijo, yo no puedo, no puedo. Y le dijeron, señor Luis, no hay otra, vamos a volar vía Lufthansa, ese es el vuelo que vamos a hacer. Y que cuando llegó y lo analizó, dijo, señores, yo tuve que huir de aquí perseguido. Yo llego regresando con cientos de jóvenes judíos a Alemania.
Esa es mi mejor demostración. O sea, cambió ese temor, ese resentimiento por una demostración de decir, aquí estamos, ya estamos regresando, volando a recorrer, o sea, demostrando que no pudieron acabar con los judíos, que no pudieron acabar, y eso es un sentimiento que te lo platica mucho el señor Luis cuando te dice, cuando tuvo que ir a la marcha de la vida, no sé si te lo contó dentro de tu entrevista, pero es una gran lección también de vida de él, ¿no? Sí, 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 una gran lección y siempre de cuenta las cosas con un espíritu muy de optimismo y de victoria, de que al final somos victoriosos. ¿Y vas Casi a seguir todos con estas ellos, entrevistas? ¿Disculpa? Va, Daniel, dile, pregunta. casi todos ellos tuvieron familias que son muy agradables. O sea, los hijos y bueno, a los que yo conozco, los hijos de ellos son todos gente muy productiva y muy agradable. ¿Fue también tu experiencia? Sí, sí, la verdad sí, y estoy muy agradecida con la comunidad judía de México porque fue, fue muy corto el tiempo el que yo estuve aquí. Yo no viví aquí, pero fue como una temporada que pasé de 3 semanas y hubo mucha colaboración entre diferentes personas que me pasaban los números, me decían, sí, llámalo a ver si puedes ir mañana, y si no me comunicaba con los hijos o con las personas que los cuidaban, y hubo muy buena voluntad para ayudarme a hacer todas esas entrevistas en ese momento. Bueno, yo quiero subrayar un poco para terminar un poco con el tema, porque el tema continúa con la gente leyendo en Diario Judío las publicaciones que vas a tener y comunicándose contigo si tienen algo que agregar. Pero yo quiero subrayar, y lo tenemos publicado en Diario Judío, que de acuerdo a una encuesta que se realizó apenas esta semana, la mitad de los estadounidenses no pueden mencionar un solo nombre de un campo de concentración. No saben. Pero si el tema se extiende a Europa y América Latina, casi la inmensa mayoría de los jóvenes no tienen ni idea siquiera de lo que fue el Holocausto. Y yo quiero subrayar algo, porque realmente, como contigo que dijiste, ya no quiero la historia, ahora quiero las consecuencias, yo quiero agregar algo. Yo creo que es importante, sobre todo por los tiempos que vivimos, que la gente entienda que el Holocausto primero no fue accidental, fue programado. Segundo, no fue contra los judíos, fue contra todo mundo. Empezaron con los gays, siguieron con los gitanos y continuaron con los judíos. Si la guerra no hubiera acabado, hubiera habido otro grupo y probablemente el siguiente grupo después de los judíos hubieran sido los polacos y los latinos. Ya había un área creada en Auschwitz con el nombre México, lista para empezar a recibir gente de origen latino. Y lo importante es que, para los que no lo sepan, en las próximas 2 semanas va a haber elecciones en Austria. Y en Austria hay un partido que no es de neonazis, es de alte nazis, para llamarles de alguna manera. Son nazis originales, gente que fueron parte de las juventudes hitlerianas, que nunca han dejado de ser nazis y que tienen un partido político que tiene la posibilidad de ganar, gracias, entre otras cosas, a X y a Facebook, o sea, a social media, que está levantando todo tipo de cosas. Pero yo los invito a que lean estas estadísticas que se han producido, porque hay más gente que cree que no pasó el Holocausto que gente que está documentada en lo que sí pasó, y que entiendan todo lo que fue el Holocausto fue una producción sistematizada de destrucción humana para beneficio de unas cuantas empresas. Si ustedes entienden claramente eso, van a entender cómo es que se puede volver a dar. O sea, todas estas personas que llegaban a Auschwitz, llegaban para trabajar en las fábricas de IG Farben. Cada vez que usted ve algo de Farben, ahí se producía, ahí se diseñó, ahí se trabajó, ahí estaban los laboratorios, ahí sacaron medicinas o no medicinas. Eh, Conocemos gente que fue resultado de experimentos médicos que se hicieron, etcétera. Era simplemente utilizar al humano
para beneficio de una empresa. Y les agregamos, si eso hubiera sucedido hoy, nada más agreguen a esto todos el tráfico de órganos que se hubiera podido organizar, que debido a que no existía la tecnología no se hizo. Pero no se preocupen, si se van a hacer un tráfico de órganos a partir de campos de concentración y de exterminio, no van a diferenciar si es judío o es católico o es cristiano o es no importa lo que sea, es para beneficio de la empresa que lo está generando. Entonces, mejor traten de estar informados de lo que pasó, conozcan a los que hicieron resistencia, a los que sobrevivieron, para entender qué pueden hacer cuando eso suceda. Es como los incendios. Si no estás preparado cuando venga el incendio, te vas a quemar. Entonces, pongan atención en lo que hacen, en todas esas entrevistas que hizo Débora y entiendan lo que está pasando, pero internalícenlo como algo que podría llegar a suceder en los próximos años, prácticamente en cualquier parte del mundo, porque los gobiernos populistas están brotando por todos lados y eso es lo que produjo esto. Entonces, perdón, no tiene nada que ver probablemente con lo que tú dijiste, pero quisiera yo darle un poquito más de proyección a lo que produjiste para que la gente lo pueda escuchar con un poco más de atención. No es solo una cuestión judía, es una cuestión de sobrevivencia humana contra la absurda necesidad de sacar beneficio económico de cualquier situación. En fin, espero que tus programas y que tus entrevistas llamen mucho la atención, que mucha gente se conecte, que lo entiendan, lo comprendan, que te manden más información para que estén preparados, vacunados. Esto es como una vacuna, para que Sí, entiendan lo que está pasando, lo que puede pasar. Así considérenlo, es una vacuna para que a ustedes no les pase. Y olvídense de si eran judíos o no, no era importante, eran humanos. Algunos eran judíos, otros no. ¿De así acuerdo? es. Muchas gracias, Daniel. Es No, al importantísimo contrario. recordatorio. Justo ayer que estuvimos con Mario Nassi dijo eso, que por qué vemos como la humanidad dividida en razas. Dice, nosotros somos todos una sola raza, somos humanos. Y luego tenemos diferentes etnias y diferentes rasgos y características que sí, que nos diferencian, pero esa poca o nula capacidad de ver a toda la humanidad como una sola es lo que ha traído tanto conflicto, tanta guerra, tantas atrocidades como el Holocausto y otros genocidios que bueno, nos tenemos que informar, estudiar, educar y vacunarnos, como dices, para que algo así no vuelva a ocurrir. Y por cierto, nada más para evitar confusiones en algunas personas que nos podrían estar escuchando, un genocidio o un holocausto no es solo un ataque o muertes en una guerra. Un genocidio es el intento definitivo de eliminar a un grupo cultural o nacional de manera organizada para desaparecerlo del planeta y quedarse con sus propiedades o con lo que fuera o con nada, simplemente desaparecerlo de manera organizada y con la intención de eliminarlo. No es solo matar a mucha gente, porque hay genocidios que son solo matar a mucha gente, pero el genocidio alemán, lo que los alemanes trajeron a la mesa fue cómo organizarlo para que ese genocidio, por ejemplo, y que no estoy justificándolo para nada, pero en Ruanda mataron a un montón de gente, pero la mataron y la dejaban tirada. Los alemanes decidieron que eso era un desperdicio, que a toda esta gente había que sacarle un provecho natural a sus cuerpos, a su trabajo, a sus cerebros, a sus manos, lo que fuera. Y no los dejaban morir nada más. Fue, fue poco a poco. Entonces, si usted quiere evitarse todo esto, protéjase de los gobiernos populistas. No hay en este caso, cuando esto sucede, no hay judíos, no judíos, blancos, negros, azules, amarillos. No lo hay. Nada más hay víctimas y victimarios. Espero que usted no esté ninguno de los dos y que puedan evitar que ambas suceda. Muchas gracias por estar con nosotros. Te felicito por tu proyecto y espero que despierte mucha atención en toda la gente y que nos permita superar esos datos que tenemos ahí de que esto está cada vez peor porque
la mejor fórmula, y por eso tenemos siempre la sección de efemérides, la mejor fórmula de garantizar que todo se va a repetir es la ignorancia. Y bueno, 60% de la gente no sabe que hubo un holocausto. Gracias, Débora, y estamos como siempre en nuestros micrófonos, ya sabes, los tienes con Isaac, tu disponibilidad para promover y proyectar todo lo que necesites. Y creo que por acá tenemos a alguien que también le interesa mucho la historia y siempre trae cosas raras. No sé, Isaac, tenemos por acá a Carmen. Sí, Daniel, ahí está Carmen con Gracias, Daniela, nosotros. Isaac. Carmen, ¿mandé? Gracias, Débora. Y no te Muchísimas gracias vayas, por a la lo mejor ¿Te invitación. puedes escuchar qué quedar, nos trae Carmen? Carmen. Débora, quédate Aquí con me quedo nosotros en para lo que... conocer a Carmen. Muy interesante, nada más, Carmen, ¿dónde Sí, sí, andas? aquí me quedo. Solo voy a silenciar mi micrófono. No, espérame, es que deja ver si que Carmen pueda... A este está como, ya sabemos. Espérame. ¿Lista, Carmen? Estas veces me recuerdan la Carmen, ópera esa que hay, que esas veces, porque es para Carmen, ¿eh? ¿Dónde está bueno, Carmen? Yo la quiero ver. Ay, no lo sé, ahí porque está Carmen, Daniel. le Carmen vamos a es tener que aquí la poner de parte fondo emocionante. musical acá. Bienvenida, Carmen. Con todo el musical. Hola, ¿cómo están? Hoy no pude cambiar mi nombre, por eso me llamo Luis Meneses, que es nuestro jefe del área de difusión, pero ignoren ese pequeño detalle. A Ok, ver, Luis. sí, ¿Qué nos traes hoy, Luis? Bueno, yo, Luis, el día de hoy les traigo documentos que encontramos a raíz de lo de los Rosenberg. Ven que la semana pasada estuvimos platicando sobre lo de los Rosenberg, que desembocó en conclusiones muy interesantes que afectan el mundo político actual. Y, ay, muchas gracias por cambiarme el nombre, Isaac, gracias. Y justo en esa búsqueda, mi compañera Mariana Rivera Anaya, que es parte del Archivo Histórico del Centro de Documentación, encontró algunos telegramas muy interesantes que hablaban de la posición de la comunidad sefaradí principalmente y después del Comité Central Israelita de México de una masacre que se dio en la sinagoga Neve Shalom el 8 de septiembre de 1986, de la cual yo no sabía mucho y me puse a investigar para traérsela a nuestro auditorio y para que puedan conocer más sobre pues estos terribles acontecimientos que han acontecido a la comunidad judía y que es importante conocer por ¿Sabes en justo dónde está como los esa? que decimos. ¿Manda? ¿Dónde está Neve Shalom? Neve Shalom en Turquía, en Estambul. Ah, caray, ok, a ver. Ujú. Hoy Muy traigo sefaradí, esos ahí sí, muy telegramas. sefaradí. Ujú. Bueno, les voy a contar un poquito de qué es lo que pasó ese fatídico Shabbat. Resulta ser que esta masacre fue por presuntos terroristas que mataron a 22 fieles dentro de la sinagoga Neve Shalom en Estambul, Turquía. Fue un ataque totalmente artero porque las personas estaban ahí justamente recitando las oraciones de Shabbat. Había un aproximado de edades de las personas que era de entre 36 a 80 años y fueron lamentablemente 22 personas que perdieron la vida. Estos tipos llegaron armados, irrumpieron alrededor de las 9:17 a.m. el 6 de septiembre de 1986, cuando justamente los fieles estaban recitando la parashá del Shabbat y pues entraron, abrieron fuego contra las personas que estaban ahí. El rezo me parece ser que se realizaba todavía en esa sinagoga por separado, entonces la mayoría de los acaecidos fueron hombres y algunas otras balas perdidas tocaron a algunas mujeres que estaban en la parte de arriba también rezando, ¿no? Aparte de todo esto, estos pistoleros no conformes con haber asesinado a estos fieles inocentes en un día totalmente común, decidieron lamentablemente quemar los cuerpos de las personas a las que habían acribillado, lanzando gasolina y después prendiéndoles fuego y fue para los bomberos y las autoridades muy complicado acabar con el fuego que se había suscitado en la sinagoga Neve Shalom y fue
todo un escándalo en Turquía. En Turquía se dieron una de las comunidades judías más grandes desde la época de, no sé, desde los 1500. Fue una comunidad muy grande. Hasta ahora, la fecha, están haciendo algunos esfuerzos, comunidades judías de Turquía, para revivir el pasado pues obviamente de los judíos turcos, de todo su legado y su bagaje cultural, y también recordar esta clase de situaciones tan lamentables que nos invitan a reflexionar y a que tengamos en cuenta de que sí, el Holocausto también fue una de las partes más terribles que ha tocado a la comunidad judía, pero que hay otros acontecimientos, como lo vemos con el 7 de octubre y este terrible ataque terrorista, que pues obviamente debemos de aprender de ellos para que no se repitan. Y estos dos terroristas que atacaron a estos feligreses eran kamikazes, entonces no pudieron reconocer bien los rostros, porque estos tipos decidieron también quitarse la vida en este atentado para que no los pudieran reconocer. Ya después de ahí algunos grupos extremistas se achacaron el ataque terrorista, pero al 100% las autoridades como que no dieron un veredicto, y esa fue también la indignación de las comunidades en la diáspora y sobre todo de la comunidad judía en México, de que fue como si no hubiera pasado nada. Así como, sí, pasó y ya, ¿no? Y ellos alegaban de que no se habían tomado las repercusiones y que era una total aberración lo que había pasado. Y justo esos son los telegramas que ahorita les traigo, de la comunidad, principalmente de la comunidad sefaradí, que se proclamó en contra de este terrible, terrible acontecimiento, y después ya diversas comunidades mexicanas y sobre todo el Comité Central Israelí. Entonces, pues por acá les voy a compartir. ¿Tú sabías de esto, Daniel? Y menos de los telegramas. Así que a ver si los podemos ver. Aquí está, el primer telegrama del 25 de septiembre del 86, y vemos que el destinatario es el primer ministro de Turquía, el señor Turgut Özal. Domicilio, pues ahí lo vemos, destino Turquía. Y bueno, el texto para las personas de nuestro auditorio dice lo siguiente: condenamos el bárbaro asesinato llevado a cabo por terroristas que perpetraron la sinagoga Neve Shalom de Estambul, Turquía, y masacraron a los judíos que se encontraban en su interior. Exigimos el castigo ejemplar, a los culpables. Protestamos por el ignominioso silencio que las autoridades de las instancias mundiales han guardado ante este acto criminal. Este es un telegrama que se envió de aquí, de la comunidad sefaradí. Y déjenme pasarles al otro. Acá está una carta de la Federación Sionista de México en Acapulco 70, en la colonia Condesa. Eh, el secretario, ahí no alcanzo a leer, perdón, perdón, lo voy a acercar porque yo estoy muy cieguita. Ahí está. Al secretario de la ONU, el señor Pérez de Cuellar, las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, e igual condenamos el bárbaro asesinato llevado a cabo por los terroristas que perpetraron la sinagoga Neve Shalom. Protestamos con ignominioso silencio. La verdad es que entre los documentos que he revisado, no sé si hubo una respuesta. Yo lamentablemente creo que no, porque pues sabemos cómo son estas situaciones terribles y también cómo se le ha tratado a la comunidad judía cuando pasan esta clase de situaciones. Entonces, eso sí, hacer énfasis en que siempre la mayoría de los judíos de la comunidad se pronuncian en contra de estos terribles acontecimientos, pero las autoridades, como siempre lo hemos visto alrededor de la historia y últimamente muchísimo más marcado, es muy difícil que se pronuncien en contra. Hay muchos aspectos políticos y también mucho del antisemitismo arraigado traen muchos políticos. O- Entonces, pues es difícil que estas cartas tengan una respuesta por parte de las autoridades. ¿Oíste nuestras efemérides? Llegué tarde. Llegaste tarde. Bueno, si hubieras oído las efemérides, hubieras visto que esta semana fue el asesinato de Alberto Nisman.
Ah, pero sí las El que, leí, sí las leí. Judith el siempre que me las sí manda estaba y es muy tratando, responsable. bueno, una, un trabajo, un burócrata, porque eso Ujú, era realmente, estaba tratando de aclarar un ataque contra una comunidad, en este caso la de Buenos Aires, por un ok. grupo extranjero de Irán y fue asesinado por eso por la presidenta de Argentina. Y hasta la fecha nadie sabe nada, ellos tienen otros datos, porque eso es lo que tiene un gobierno populista, otros datos con los que ocultan lo que hacen y lo que no hacen, claro. Entonces, es nada más Claro. para darle, usualmente lo que tú traes coincide con las efemérides, porque tampoco nadie ha hecho nada en Argentina. Mm, Y las híjole. posibilidades, ahí está mi ley, vamos a ver si hiciera algo, porque si mi ley quisiera hacer algo, ya no sé si pueda o no pueda, pero no se ve muy activo haciendo nada al respecto. Cuando todo lo que tiene que Mm, hacer es decir, abramos los files y veamos dónde están los nombres de todos los iraníes que participaron y los argentinos que les ayudaron. Pero no, no lo van a, probablemente no lo van a hacer, o por lo menos no lo han hecho hasta el momento. Ojalá lo hicieran, porque eso serviría. La repetición de estos hechos se da porque los que lo hacen saben o presuponen que no hay consecuencias. Es claro, muy interesante, la totalmente. gente funciona en función a consecuencias. Ujú, Entonces, sí, si no hay consecuencias, ¿por qué no hacerlo? exacto, exacto. Y, y, Tienes y ni toda la siquiera, razón. muchas veces ni siquiera son antisemitas, ¿eh? Ni tengan nada contra los judíos, simplemente ¿qué hacemos hoy? Ay, pues vamos a golpear a esa, ay, qué padre, ay, pues vamos a prenderle fuego, ay, qué padre, a ver, yo disparo primero, ay, tú disparas. Y uno va empujando al otro. Y Ujú, como es un grupo al que nadie le tiene, eh, espera que tenga una reacción dramática en contra de ellos, se sigue creciendo. Cuando en México trató de suceder eso y hubo un grupo de gente de la comunidad que se paró y que recibió a estas personas cuando iban camino a Acapulco 70, bueno, más bien, no es cierto, miento, al sur de Parral, nunca más se volvió a presentar nada, porque sabían que no iba a ser tan sencillo como creían. Entonces, a veces hay que recordar también eso. Hay que saber lo que puede venir para poderlo prevenir. claro, claro, claro. Entonces, esto básicamente, estos telegramas, todo lo que encontramos, toda esta información que a veces uno desconoce, en realidad es un ejercicio para que sigamos reflexionando, veamos en qué nos estamos equivocando y por qué pasan esta clase de situaciones tan lamentables que hemos venido tocando desde hace unos programas, con el caso Rosenberg, que llegamos a conclusiones súper interesantes y ahora con esto que parecen, la verdad, temas que no pasan. O sea, tú te pones a analizar los documentos, te pones a leer los diarios, lees los libros, ves programas como el que nosotros hacemos y te das cuenta que en realidad la historia es cíclica y si no aprendemos tendemos a repetir todo, todo, todo. Y la verdad es que estas situaciones en esta época yo siento que ya ni deberían de pasar, o sea, no tendríamos por qué estarlas hablando, pero lamentablemente es así y van a seguir porque lamentablemente así es, pero pues podemos reflexionar de ello, ¿no crees? Sí, y aprender, porque todos los que viven en algún país donde hay elecciones en el futuro deberían de aprender de esto. Si usted va a votar en Austria, en Francia, en Hungría, en Polonia, donde hay elecciones en el futuro, en Estados Unidos dentro de 2 años, no vote por los populistas. Sí, a lo mejor la otra opción no es mucho mejor, pero no son populistas y no nos lo van a llevar ni a asesinatos ni a debacles. Entonces, sí hay algo que podemos hacer y si usted cree que la otra opción no es suficientemente buena, provoque y genere una acción diferente. El hecho, Claro. si los nazis se pudieron reunir y crear un nuevo partido nazi en Austria, pues yo no veo por qué los antinazis no puedan crear otro. Y recuerden, va a haber elecciones muy pronto. Canadá, en 2 años en Estados Unidos, menos de 2 años ya en Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria, Inglaterra y Alemania. Y en todas ellas hay las plataformas sociales
están promoviendo la victoria de la extrema derecha populista, no neofascista. Ya no usen el término neofascista, punto. ¿Para qué? Porque ellos permiten ganar más dinero. Cuando hay un gobierno fascista, las élites económicas ganan más dinero, se distribuye menos entre el resto de la gente. Si nosotros dejamos de recibir menos y si desaparece la clase media, no es que la clase pobre se haga rica, abusado si usted pertenece a la clase pobre, la clase rica se hace más rica y la clase pobre, pues se hace más pobre y por lo menos ya le queda claro que no puede dejar de ser pobre, porque el único camino para salir de la pobreza es la clase media. Pues todo este rollo que de pronto parece, ay, qué político, que no, no es solo político, es para que comprendan el mundo en el que vivimos y puedan tomar acciones al respecto que permitan defenderse y defender a los de alrededor para beneficio de absolutamente todos. ¿No crees, Isaac? Definitivamente, más brevemente de gente que nos escribió en el chat, hay que leer, nos dicen cómo gracias por contenido que nos permite aprender. Sin embargo, he escuchado también, sobre todo, no importa, una constante interrupción, sobre todo para los entrevistados, y en esta entrevista con Deborah creo que le permitió más participar, y los comentarios fueron para mi gusto interesantes y de profundizar en el tema. Aún así, los invito a la no interrupción y sí, toma de turnos, gracias. Y por otro lado, también nos dicen, nos recomiendan la película Origen, una película interesantísima, no la he visto yo, no sé, y por su contenido los invito a verla en Netflix, Daniel. Habrá que verla y comentar esta película Origen en esta plataforma. Son los comentarios que tenemos algunos, y en Facebook también tenemos gente que felicita a Débora por este proyecto, que ojalá podamos estarlos pasando y hacerlo que la mucha gente los pueda estar viendo en todo. Y felicitan a Carmen también en estos comentarios en Facebook. Dicen que muy interesante lo de la sinagoga de Neve Salom, que no lo sabían, ¿sí? Y que seguramente tuvo mucha repercusión en México, en el sentido en las comunidades judías, y que ojalá esto tuviera que ver con todo lo que sucede en el mundo, en el mundo y en el mundo judío. No se te oye, Daniel. Pues espero que este programa les haya sido informativo, les haya sido interesante. Hoy te la metiste un home run, Carmen, porque creo que solo tú y los que escribieron esos telegramas sabían que existían o recordaban que existían. Hay que ponerlo en las efemérides. Es Sí, señor, importante. así es, porque eso ni siquiera lo tenemos en las efemérides. Estos telegramas fueron por un evento sucedido en estos días. ¿Cuándo fue el ataque, sabes? No, fue en los 80s, pero estos documentos los encontramos porque yo andaba buscando más cosas sobre Sí, los pero la Rosenberg fecha, para traer. ¿Mande? la fecha, ¿De los telegramas? ajá, Déjame te digo. Estos son dame dos, del 25 de septiembre del 86. bueno, pues Hay que con eso ponerlo para el tenemos ya, 25 de septiembre. hay que ponerle las efemérides 25 de septiembre del 86, Ujú. ¿verdad? Y, Y y sí. Ujú. vamos a apuntarlo de una vez porque si no, se nos olvida. Bueno, el ataque, ese fue cuando se recibieron los telegramas. El ataque fue el 6 de septiembre de 1986. ¿Sabes qué? Así de memoria, no sé por qué me late que ese 6 de septiembre está muy cerca o casi el mismo día que el ataque de Múnich. Pero luego lo checaremos y les contaremos, porque parece Oye, que también sí. tenemos otro comentario, Daniel. Muchas gracias a Diario Judío por la invitación y a todos los que nos acompañaron. Espero disfruten el primer episodio de tutoriales de vida el lunes 27 de enero en el YouTube de Tikkun Talk, y va a estar también en diariojudío.com para poderlo promover y que más gente vea estos impresionantes tutoriales que nos deja Débora Appelloy, Tikkun Talk, con estos sobrevivientes. Ah, y también tendrá Pues sí. videos cortos
cortos de estos, también tendrá videos cortos en el canal de Instagram, que espero que nos etiquete como colaboradores para que la gente también los pueda ver y para darle mayor difusión, porque es muy importante que la gente conozca todas estas lecciones de vida. muy bien, pues no podrán quejarse de, por lo menos, falta de información. No ha habido cuántas cosas dando la vuelta en ciclos. Gracias, Carmen. Gracias, Isaac. Gracias, Débora. Y Gracias, gracias a Judith. todos los que nos escuchan. Gracias, Judith, que a pesar de todos los problemas técnicos que tuvimos hoy, de los aires, los incendios y todo lo que está pasando alrededor, aquí estuvimos, acá estamos en el programa y bueno, si algo nuevo sucede, los mantendremos informados. Por lo pronto, para quienes están preguntando, no ha pasado todavía afortunadamente nada grave aquí ni en San Diego ni en Tijuana. Los incendios están, bueno, pues están medio controlándose y ninguno está fuera de control. Gracias, Carmen. Sí, ya eres Carmen, así es que gracias. Gracias, Isaac, gracias, Judith, y nuevamente gracias, Débora, y a todos ustedes. Y les recuerdo que todo lo que tienen que hacer es ir a YouTube y poner suscribirse para poder recibir el aviso de nuestro programa cuando este está a punto de iniciarse y todos, Le pueden claro, dar pueden clic en venir la a escuchar. campanita. ¿Mande? Que le den clic en las campanitas de YouTube en Diario Judío para que estén enterados de todos estos eventos, de todas estas pláticas, de todo el judaísmo hoy y de otras cosas más que tenemos. Le pueden dar clic en la campanita, tan fácil como esto, donde vean una campanita y les avisará y además se pueden suscritos todavía más. Y también en todas las demás redes y plataformas donde lo transmitimos. Y si todo eso le suena muy complicado, acuérdense, en Diario Judío está la memoria y espero que sea usted uno de los varias decenas de miles que nos escuchan a lo largo de la semana para participar y mandar sus opiniones. Siempre mande sus opiniones, sus comentarios. Como puede ver, los atendemos, los respondemos y siempre estamos aquí tratando de traer algo que le sea de utilidad para el resto de su semana, por lo menos, y a veces, como fue hoy con el caso de Débora y de Carmen, para el resto de su vida. Acuérdense, lo que sucedió se puede repetir si usted no hace nada. En fin, muchas gracias y hasta la próxima semana.